Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Hemos estado en las últimas 4 semanas en el libro de Mateo con nuestra serie de Adviento y vamos a continuar en el libro de Mateo durante las próximas semanas. Mateo en esta sección es realmente relevante en esta época del año. Mateo está preparando el escenario para lo que es la vida en el nuevo reino de Cristo. Ya ha llegado, ha nacido y la palabra se hizo carne en Navidad y es un cambio de época ahora. Es el tiempo del nuevo pacto para el reino de Dios y con eso vienen los cambios con el reino de Dios. Así, en las partes iniciales de Mateo, Mateo establece el marco de lo que es la vida en el reino de Cristo. Ya ha llegado, ha nacido. La palabra se hizo carne en Navidad y es un cambio de época. Es el tiempo del nuevo pacto para el reino de Dios y con eso vienen los cambios en el reino de Cristo. Y así en las partes iniciales del libro de Mateo, Mateo establece un marco de lo que es la vida en el reino de Cristo. Así que a medida que nos acercamos al año nuevo, este es un gran libro, una gran sección de las Escrituras para reenfocarnos en la palabra de Dios y obtener una reorientación, un realineamiento hacia su dirección, en pos de Él. Hoy tengo el privilegio de predicar a través de Mateo 3, versículos del 1 al 12, y se trata de aquí de Juan el Bautista, el cual viene y prepara el camino para Jesucristo. Desearía poder decirte que me dejé crecer un poquito el cabello en honor a su naturaleza bohemia, ¿no? La de Juan el Bautista, pero no he podido cortarme el cabello aún, porque estaba muy ocupado esta última temporada. Bueno, estoy bromeando. Pero bueno, vamos a leer Mateo 3 del 1 al 12, como muestra la palabra hoy. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río de Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras incluso. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Así dice la palabra del Dios, de Dios. Oremos. Padre celestial, te agradamos y te alabamos por este día, te alabamos por esta época que nos recuerdas donde tú vienes al mundo siendo hombre a nosotros. Hemos tratado de justificar nuestro propio ser, buscando la justicia por nuestra propia voluntad, y hemos recibido y hemos aterrizado. No hemos llegado a otra cosa que en oscuridad. Pero tú, Señor, vienes, atravesaste esas tinieblas y en la luz nos revelaste de tu poder. Y, Señor, para los que estamos en Cristo somos libres de las tinieblas de las que antes vivíamos. Y, Señor, te alabamos por eso, por la esperanza que tenemos en este mensaje. Pero hoy, Señor, deja que tu poder
se nos aclare. Señor, sacúdenos hasta la médula con tu poder y recuérdanos el poder que está trabajando en nosotros mientras marchamos hacia adelante como tus siervos en tu reino en esta vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, qué pasaje de Navidad, ¿eh? O sea, hay suficiente fuego y azufre aquí para asustar a cualquiera que en este Adviento, en esta época de Navidad, ha sido inspirado a volver a la iglesia después de un paréntesis. Estoy bromeando, ¿vale? Estoy bromeando. Pero podemos obtener mucho estímulo y edificación de este pasaje y es difícil a través de aquí, solo leyendo el texto, pero hay muchos detalles intensos que creo que Mateo quiere decir aquí. Y lo que quiere decir aquí es, ¿qué estás buscando? Eso es lo que está preguntando en esta pequeña sección de las Escrituras. Aún al principio de su capítulo, ¿qué buscas en Cristo, en su reino? Incluso si pudiese ser un poco más claro, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás viviendo el día de hoy en este momento? Si estás buscando algo más que el verdadero y buen Rey, el Señor Jesucristo, buscando llevar un estilo de vida que sea glorificante para su nombre, su reino, si no estás haciendo eso, tus motivos están equivocados, vienes con el corazón equivocado. Entonces, ¿por qué esto es importante para Mateo? Mateo escribe en la década 2 después de la ascensión, vida y el ministerio de ascensión de Cristo en el cielo, y Mateo ha visto a la gente caer en este punto. Mateo es judío, y su evangelio es principalmente para los judíos de su época. Ese es su público objetivo, ¿vale? Ha visto a muchos de ellos venir con motivos equivocados. Ha visto a algunos pensando que el Mesías vendría y que podemos mantener nuestras tradiciones judías. Podemos mantener nuestra vida en el templo, nuestra vida en adoración, solo añadir un poco de Jesús y aquí y allá, incorporar estas duras enseñanzas solo cuando sea conveniente, más bien. Y cuando el Evangelio es empujado contra las vidas de esas personas, Él los ha visto alejarse. Y cuando el Evangelio es hecho así, ocurren esos falsos motivos, salen a nacer. Y Mateo, al principio del Evangelio, pone a Juan aquí para llamarnos, para tomar esto en serio. Así que de nuevo pregunto, ¿qué estás buscando? Esto es lo que te dice aquí, es lo que Mateo está preguntando, es lo que te estoy preguntando yo hoy. ¿Por qué estás aquí hoy? Tengo que empezar con esta intensidad, también porque se ajusta a la naturaleza del texto. Es lo que Juan dice, arrepiéntase, el reino de los cielos está cerca. Es un hombre intenso, así que tengo que empezar con el tono del texto. ¿Vienes a seguir viniendo una vida de religión limpia o solo incorporar las duras enseñanzas de Jesús, particularmente para arrepentirte? Mateo nos da esta imagen del reino de Cristo siendo introducido por un bohemio en el desierto. Se viste con lana y pieles de animales, come insectos y miel para decirnos que no estás en el lugar correcto. Ya han pasado los días en el que la adoración se centraba en el hermoso y ordenado templo y ahora el medio por el cual Dios va a hacer su trabajo, la forma en que va a difundir su mensaje, toma una nueva forma en la predicación del Evangelio por hombres sencillos, no sacerdotes. ¿Venís aquí simplemente para incursionar en el cristianismo? Vean de qué se trata todo este alboroto a través de la historia, tal vez como los fariseos y los saduceos. ¿Has oído que hay un buen predicador aquí? Lo siento, el pastor ya no está predicando hoy, así que no has venido en el día equivocado. Pero quieres venir y ver de qué se trata todo este alboroto, ¿verdad? Tal vez pienses que muchas enseñanzas me han sido útiles en mi vida. Tal vez el cristianismo proporciona algo que ha tenido un buen historial en la historia y tal vez lo recoja como su fase de yoga o CrossFit en tu vida, ¿no? Así lo haces. Pero Mateo comunica claramente que a través del mensaje de Juan nos llama víboras, serpientes malvadas. O sea, vaya,
Incluso a veces los bebés matan a su madre. He leído en mi investigación ahora este insulto. Son intenciones malvadas, ¿no? Aquí. Y luego toma al final de esta sección y lo lleva a las eternas estacas que están involucradas cuando uno considera el cristianismo. Su eternidad con la vida con Cristo o su fuego inextinguible. El cristianismo no es solo algo en lo que uno se involucra. Tenemos muchos estudiantes internacionales que entran y salen durante el año y es como tomar las artes, ¿no? Es como tomar un nuevo curso de estudio para ellos, ¿no? No. Cristo quiere tu adoración. Cristo quiere que tú lo reconozcas como Rey en cada época de tu vida. ¿Estás aquí porque el cristianismo o el judaísmo, incluso ambos, están en tu herencia familiar? ¿Y usted realmente solo quiere tener esta herencia en esa parte de la historia de tu familia? Es decir, a ver, es Navidad. Es el momento perfecto para dar un sermón y experimentar la nostalgia de la vida. Con aquellos en tu vida que son realmente verdaderos cristianos. Los extrañas. Pero Dios no quiere solo una adoración vacía. No necesita que tu autoestima le fortalezca a Dios o viceversa. Él es completamente suficiente. Él es satisfecho en sí mismo. El texto dice, si realmente queréis adoradores, estas piedras, estas rocas, Dios puede convertir adoradores de ahí, de esas mismas piedras. Dios no te necesita, sino que quiere una relación contigo porque te ama. Si Él es realmente el ser sagrado, poderoso, conocedor e inmutable y el eterno del universo, lo mejor que puedes hacer es entregarte a Él. Tal vez estás aquí porque simplemente quieres ayuda con tus problemas, pero no quieres realmente las enseñanzas de Dios o del mismo Dios. Tal vez solo estás atendiendo para evitar el infierno. Eso ya parece un poco más inocente, pero Mateo da la segunda mitad del versículo 7, donde dice: ¿Quién te advirtió que huyeras de la ira venidera? Lo dice sarcásticamente a los saduceos y fariseos, los eternos oponentes de Cristo. En el Nuevo Testamento, no están saliendo con los motivos correctos, no se acercan con los motivos correctos. Están viendo, ¿puede ser esto algo que añada yo a mi vida? No están pensando realmente en su pecado, ni su necesidad de un Salvador, un Mesías, un Rey, que venga a llevar la carga de un mayor pecado, y Dios simplemente lo aplasta. Por lo tanto, no debemos llegar al cristianismo. Juan y Mateo dejan claro que no debemos venir al cristianismo por el bien de la tradición, para tratar de mejorar nuestras vidas, para llevar a cabo aspectos de nuestra herencia religiosa, familiar o incluso escapar del infierno. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué considerar el cristianismo? ¿Por qué considerar un estilo de vida con el arrepentimiento del pecado en el centro? Ciertamente parece haber muchos costos de oportunidades. ¿Por qué? Podríamos estar perdiéndonos mucho en la vida al tomar este camino. ¿Por qué tomar este camino de arrepentimiento al que Juan el Bautista, al que Jesucristo llamó a sus seguidores? Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte hoy. Estos son los últimos versículos de esta sección del pasaje, ¿vale? Del 1 al 9 llaman a los lectores a evaluar realmente sus motivos de lo que le vienen a traer a Cristo, ¿no? Y del 10 al 12 hay un segundo énfasis. Del versículo 10 se trata de un hacha para cortar, ¿vale? Se trata del poder de Cristo. Habla del Espíritu Santo y del fuego que los creyentes recibieron de Cristo. En el versículo 12 se habla de un aventador y del fuego inextinguible, ¿no? Como si fuese un haz, ¿vale? Se trata del poder de Dios. Quiero hablar sobre el poder de Dios hoy, porque de camino al 2021, lo siento, rumbo al 2021, este es un tema que necesitamos. Transmitiendo correctamente la esperanza que tenemos y a través de nuestra fe en Cristo, solo en la víspera de Navidad, pero quiero recordaros que somos cristianos y que tenemos acceso al poder de Dios. Una de las tragedias del cristianismo es que la gente no sabe que el cristianismo es poderoso. Hay muchos creyentes que están cojeando por la vida. Hay muchos creyentes que están cojeando por la vida. Tienen miedo de hablar de este tema para
parecer demasiado carismáticos o locos. Pero mucha gente en la iglesia no vemos realmente que otros creyentes exhiban este conocimiento del poder que actúa en ellos y en los demás. Ciertamente no lo ven de nosotros, pero la realidad es que cualquiera de nosotros aquí que conozca el poder de Dios personalmente sabe que esa es la característica distintiva, el punto de venta del cristianismo. Eso es lo que lo hace único. Es lo que nos da la capacidad no solo de preservar, sino de prosperar en todas las estaciones de la vida. Nos da la alegría de llevar vidas de arrepentimiento mientras vivimos para la gloria de nuestro Rey. Como Juan nos da el coraje de ir delante de los demás para llamarlos al arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero hablar sobre el poder del cristianismo. Voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuál es la fuente del poder del cristianismo? ¿Qué es el poder de Cristo realmente? ¿Qué es lo que el poder de Cristo realmente trae a nuestras vidas? Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la fuente del poder del cristianismo? Y así noten que en nuestro pasaje, como Juan lo ha descrito, realmente no nos dice nada sobre su personalidad. Su personalidad. Sí, podemos leer de él, ¿no? Podemos aplicar como si fuera un tipo místico con un vestido único, tú sabes, ¿no? Pero eso no habla realmente de él, ¿verdad? Solo sabemos que predicaba: arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Además encontramos que tenía buenos seguidores, gente de toda Judá, Jerusalén, de los alrededores del río de Jordán. La gente acudía a él. Algunos teólogos modernos creen que tenía seguidores que se aprovechaban de 6 figuras. Había algo poderoso en su ministerio. Fue el primer profeta que entró en el curso de la historia de la redención en 400 años después de silencio para el pueblo de Dios. Así que la gente tenía sed, estaban hambrientos, pero deberíamos leer que él era un hombre sencillo y que la única cosa que tenemos, la descripción de él en la que realmente deberíamos centrarnos es Juan, es una voz que clama, llora en el desierto. Marcos y Juan hablan de Juan el Bautista. Nos dan un poco más de información de su trasfondo. Mateo intencionalmente lo mantiene claro. Es una voz que clama en el desierto. Lo cierto, la vida en Boston está sacando lo mejor de mí, ¿no? Mateo nos ha mostrado a lo largo del ministerio de Juan el poder del cristianismo no está en el mensajero, ni en el dominio de las enseñanzas por parte de una persona, ni en la complejidad tampoco de las palabras, sino con las que se entrega en el mensaje, no en el lugar en el que se entrega. El poder del cristianismo está en el mensaje del propio cristianismo. He oído decir antes que el cristianismo dice que no es lo que tú haces, sino que el evangelio te lo hace a ti. No es algo que yo acepte, sino que me acepta. Romanos 1:16. Rara vez pasamos una semana sin hablar de esto aquí en Mosaic. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. No es simplemente un mensaje. Es que debo reunir fuerzas y necesito ser salvo. Eso no son buenas noticias, ¿no? O sea, debo reunir fuerzas y salvarme a mí mismo. No. ¿Cuántos de nosotros lo habéis intentado durante años? Salvarte por ti mismo. Yo lo hice durante años, 23 años de mi vida, y no obtuve nada más que desesperación y agotamiento. No puedo. ¿Cuántos de ustedes lo han intentado en el 2020 una y otra vez? Y tú dices: Señor, ¿cómo voy a obtener fuerza para hacer esto, para salvarme a mí mismo? ¿Cuál es el mensaje? Dios ha hecho algo con respecto a mi salvación. En su infinita gloria y santidad, con pleno conocimiento de cada acto rebelde que he hecho, cada pensamiento orgulloso que he tenido, Él ha elegido hacer algo para salvarme. Por eso celebramos la Navidad,
Por eso hacemos tanto alboroto por ella cada año. Dios ha visitado a su pueblo. A pesar del fracaso del hombre, su tendencia a apoyarse en toda su propia sabiduría, Él ha venido. Todos los pecados y esfuerzos del hombre y el fracaso de encontrar a Dios por sí mismo lo llevan a uno a la oscuridad, pero Él entra en la creación, trae la luz, trae el poder. La Biblia es a menudo malentendida. A menudo se describe como una crónica de la búsqueda de Dios por parte del hombre. Eso está mal, es incorrecto. Eso no es el cristianismo. No es por eso que tomamos esta búsqueda. Ese no es el mensaje del cristianismo. El mensaje central es que el hombre ha pecado contra Dios como Adán en el jardín, así que todos hemos caído igualmente. Y Dios viene después de nosotros, nos busca, como lo hizo con Adán y Eva, y Él cubre nuestro pecado. Cuando nos bautizamos físicamente, participamos en algo que no muestra el producto final de nuestra búsqueda con Dios, sino que revela que Dios nos ha seguido. Es un signo externo de un cambio interno que fue iniciado y llevado a cabo completamente por el Espíritu Santo de Dios, simplemente porque Dios eligió amarnos. En el cristianismo el poder está en que Dios siempre hace el movimiento primero para salvar al hombre. Es al creer en este mensaje que podemos conocer el poder de la resurrección en nuestras propias vidas. Solo por la fe tenemos acceso a este poder, a este conocimiento de que Dios nos salva. Las Escrituras dicen que antes de Cristo era una vida de total impotencia. Efesios 2, versículos del 1 al 4 nos dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos ama. La vida fuera de Cristo, aparte de Cristo, sin eso somos impotentes. Solo estamos siguiendo el aire. Satanás es etiquetado aquí como el príncipe de la potestad del aire. Solo estamos siguiendo el curso del viento y del mundo. Todo lo que se nos arroja, sin la capacidad de discernir lo que está bien o lo que está mal, sin la capacidad de amar verdaderamente lo que es de Dios. Por eso ya no somos nosotros, ya somos del diablo, somos empoderados por él. Entonces tenemos vidas de poder. Y Pablo en Efesios 1, del 16 al 20, quiere que los lectores capten el poder que ha llegado a nosotros en nuestra salvación. Y dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a meditar. ¿Sabes que este poder, este mismo poder que levantó a Jesús de la misma tumba, es lo que nos sacó de la oscuridad, la muerte de nuestros pecados en la que caminábamos? Tenemos una vida nueva. No solo la obtenemos en la salvación, sino que continúa. El Evangelio es poder de Dios. Parece demasiado simple, y simple para creer, pero es así.
Estaba el otro día viendo una película en Netflix, se llama El niño que domó el viento. Y no tiene nada que ver con el estreno de Netflix, pero es un entretenimiento muy sano, la verdad. Y el niño va a la escuela toda su vida mientras su familia eran granjeros de Malawi. Probablemente el chico tenía unos 12, 13 años y una severa sequía llega a la tierra y el niño tiene que dejar de ir a la escuela, pero aún así el niño tenía acceso a la biblioteca y lee sobre la electricidad, lee sobre molinos de viento con la sequía, ya que la hambruna comienza muchos disturbios en la tierra, ¿no? Y va a su padre y le dice: papá, si construimos este molino de viento, puede hacer funcionar una bomba que bombeará agua de nuestro pozo constantemente, y no dependeremos de las lluvias estacionales. Y la tensión de la película es que el padre, porque no tiene educación, no puede entender que esa energía del viento puede ser transformada en energía eléctrica que alimente a la bomba. Y esa es la opinión de mucha gente con el cristianismo. Ese es el mensaje simple: la salvación en la vida, muerte, resurrección, ascensión y retorno de Jesucristo que se ofrece en el cristianismo puede darnos poder, darnos paz, porque no conocemos, y la gente duda de ella porque no conocen parte de ella. Esto puede darnos un conocimiento completo de nosotros mismos. La palabra de Dios puede darnos libertad de los pecados que nos han pesado toda la vida. Es demasiado bueno para ser fiel a lo simple, pero es la misma palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos meditar en esto. El Evangelio es poder de Dios, y si eres salvo en Cristo, tienes y conoces este poder. Pero, a ver, y ahora quiero decir, ¿qué hace el poder de Dios? Y ahora más específicamente, ¿cómo funciona? ¿Qué es el poder de Cristo? ¿Qué es lo que realmente trae en nuestras vidas? Y el versículo 10 hasta el 12, de nuevo, muestra cómo en este hacha puesta en la raíz de los árboles, se muestra aquí esto, ¿no? Se corta y somos bautizados por el Espíritu Santo y en fuego. Es como si ardiera con un fuego inextinguible. De este texto de hoy dice: el poder de Dios corta las cosas y quema las cosas. Mateo 9, del 16 al 17, Caleb oró este texto. No hubo ninguna conversación entre nosotros, ¿no? Pero habló sobre el efecto del poder de Dios. El poder del Evangelio al interactuar con algo. El texto dice así: nadie pone un remiendo de tela nueva en el vestido viejo, porque el remiendo, al recogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se reinventan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. El poder de Dios se desgarra, explota todo con lo que se mezcla. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. El poder de Dios, representado aquí por una fermentación, aquí va a explotar. El poder de Dios es un poder destructivo que explota, explosivo. Si una persona, un espíritu, una idea, una ley va o se opone a ella, en última instancia el Señor va a quemarla como la paja. ¿Por qué? Eso es lo que dijo Juan. Solo Cristo es Salvador y el Rey. Solo hay un camino a Dios, un camino a la salvación, y este es el Rey Jesucristo, el Mesías prometido de todos los profetas del Antiguo Testamento, el que cumplió la ley. Solo Él conquista y reina sobre todo en su camino. Nada en el mundo ha hecho estallar cosas como el Evangelio lo ha hecho. Jesús vino e incluso la ley de Dios llega a su fin. No la abolió, pero es la única persona en la historia que tuvo el poder de cumplir la ley. Pablo, me metí en esto hace un par de semanas, ¿no? La sabiduría del mundo no puede oponerse al poder de Dios. Prediqué sobre esto hace un par de semanas, ¿no? Pero ha explotado, ¿no? Ha demostrado que es una tontería. Hablé como del nacimiento de Cristo. Dios muestra la locura del hombre al enviar a su rey al nacer en un pequeño pueblo de Belén. ¡Qué locura!, ¿no? Y Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, para con nosotros, pero para con nosotros es salvación y poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y Jesús finalmente corta y aplasta todo lo que trabaja en su contra. Toma su poder en serio. Y esto es lo que Juan está diciendo. Cualquiera que venga al bautismo con motivos correctos, a la salvación, cualquiera que venga a la salvación en el Señor, lo sabe. Y Juan dice, Él es más poderoso que yo no soy digno ni de llevar las sandalias de sus pies, ni de atarlas. En aquellos días, un estudiante podía llevar las sandalias de su rabino o de su maestro. Eran básicamente las más bajas que un esclavo, ¿no? Pero Juan dice, ni siquiera soy digno de hacer eso cuando consideras el poder de este rey, Jesucristo. Y Jesús dice a Juan, dice que Juan es el más grande de todos los hombres en un punto de las Escrituras cuando afirma el ministerio de Juan, ¿no? Lo confirma. El poder de Dios destruye todo lo que se lo opone. Pero incluso como cristianos sabemos esto y conocemos el poder destructivo de Dios. Si no sabes nada del poder destructivo de Cristo personalmente, no sabes nada del poder del Evangelio en absoluto. Cuando digo destructivo, hablo como explosivo, fuerte. Todo verdadero cristiano sabe que cuando Cristo entra en tu vida, inmediatamente comienza a quemar todas esas enfermedades, los restos de ti, los restos del viejo hombre que quedan en tu antigua vida. Se os declara justos en la salvación, pero no somos completamente sanos. Eso no vendrá hasta que Jesucristo regrese, hasta que muramos, hasta que Jesucristo regrese en un sentido espiritual y en un sentido físico, al restablecer la creación entera. Jesucristo quema estos restos de nuestro antiguo yo y cuando renacemos espiritualmente como Adán y Eva experimentaron en el jardín, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos deja culpables y sin esperanza, se aferra para cubrir nuestra vergüenza, todo el conocimiento en el que basamos nuestras vidas, nuestra sabiduría del mundo, en el que estamos arraigados y explota. Nuestra comprensión de nuestra propia bondad es arrojada por la puerta. ¿Qué es lo que dice Pablo sobre la propia justicia, la autojusticia? La más sagrada, el judío de los judíos, el fariseo de los fariseos. Él habla de eso de sí mismo, ¿no? Pero considera todo eso como estiércol, basura, ¿no? En griego es skúbula. Pero el Espíritu de Dios no se detiene ahí. Después de quemarnos, aplastarnos, Dios comienza a crearnos de nuevo, como el vino nuevo fermentado en las botellas nuevas. Somos condenados por el pecado, despojados de nuestro orgullo, probados débiles, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, y entonces el Hijo de Dios se apodera de nosotros. ¡Oh! Finalmente vemos que nuestra necesidad de Él, de que Él sea nuestro Salvador, está ahí. Necesitaba ir a la cruz por nosotros. Necesitamos que nos dé de su justicia. Necesitamos, a cambio, hacerle Señor de nuestras vidas y honrarle como nuestro Dios. Comenzamos a ver entonces la vida de una nueva manera. Vemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a la vida, la muerte, todas las demás cosas en este mundo de nuevo. Las vemos claramente. Y esta es la obra de la que habla el texto. Recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, pero el fuego continúa después de nuestra salvación. Es un fuego purificador para el resto de nuestras vidas. Es este poder que separa al cristianismo de todas las demás religiones. Y en realidad lo experimentamos. En realidad podemos cambiar esta vida. Y podemos prosperar no solo en las cumbres de la vida, sino también en los valles. Cuando experimentamos el poder de la resurrección de Cristo en una temporada, sabemos que lo tendremos mientras avanzamos. Yo honestamente estoy muy cansado de este 2020, la verdad. He estado en esta situación con los niños constantemente, mayor parte. El coronavirus todavía sigue continuando. Es difícil, pero tenemos quien sabe
¿Qué va a pasar con los resultados de las elecciones también? ¿No? O sea, son muchas tensiones aquí en Estados Unidos y para mí, pero por la gracia de Dios, no he tenido que lidiar con muchos de estos problemas con los que mucha gente ha lidiado este año. Pero cansa. Ahora, entonces, ¿de dónde sacamos fuerza? ¿De dónde obtenemos fuerza después de todo este año agotado? ¿De dónde sacamos todos la marcha y la energía para seguir adelante de una manera fiel que honre a Cristo y a nuestro Señor? Es este poder del que Juan habla. Es este poder por el que Juan llama a los fariseos y saduceos y sabía que no lo tenían cuando vinieron a verlo, perdón. ¿Cómo pueden alguien tener esto? El versículo 8. Juan proporciona esta respuesta. Tengan en cuenta que hay que seguir en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra en griego es metanoia. Los términos griegos que significan cambiar de opinión, cambiar de orientación. Y puede ser desde el pensamiento correcto al pensamiento equivocado. Las Escrituras toman un nuevo aspecto. Esta palabra es un cambio completo en los caminos de uno mismo. Significa abandonar por completo los caminos malvados, orgullosos y pecaminosos para vivir correctamente para Dios, en agradecimiento por lo que ha hecho por ti en Jesucristo. Más formalmente, me encanta esto, ¿no? Existe el catecismo más corto de Westminster, ¿vale? La versión corta, ¿no? Y en este catecismo de Westminster dice que el arrepentimiento a la vida es esto, el arrepentimiento a la vida como una gracia salvadora. Es este cambio. Solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios, porque por lo que un pecador, por el verdadero sentido de su pecado y el temor de la misericordia de Dios y Cristo, con dolor y odio por su pecado, en ese sentido se vuelve a Dios con el pleno propósito y esfuerzo de una nueva obediencia. Hay un camino, hay un cambio en la mente que lleva a un cambio de corazón y que lleva a una renovación y a un vigoroso compromiso con los caminos de Dios. Me he rebelado contra Jesús como Señor de mi vida, pero ahora recibo su reino sobre mi vida. Y Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Hermanos, ¿por qué tenemos que seguir en arrepentimiento cada día? Para mantener tu arrepentimiento tenemos que decir, Dios, confío en ti, como siempre debí hacerlo, y confío en tus caminos. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Haces que mi camino sea recto. Incluso diré no a las cosas que deseo en la carne. Cosas que el viejo hombre todavía quiere aparte de ti, fuera de ti. Y confío que en seguir tu camino es lo mejor para mí y lo más glorioso para mí. Y fui creado para vivir de esta manera. El arrepentimiento, hermanos, es la promulgación de la fe en la propia vida. Cristiano, ¿te arrepientes entonces? ¿Es el arrepentimiento la postura que existe en tu vida? Recientemente estuve hablando con una persona. Creció en la iglesia toda su vida. Y recientemente me estaba diciendo que la única vez en la que pensaba en el Evangelio, es decir, que Jesucristo vino y vivió la vida que él no pudo vivir, o ella, murió la muerte que merecíamos, que se levantó de la muerte, venció el pecado de una vez por todas, que ascendió a la diestra de Dios Padre y que vendrá de nuevo. Esa es una historia donde Dios viene a sacarnos de esta oscuridad. Pero él decía, o ella decía, que solo pensaba en esto cuando cometían un pecado. Hermanos, como cristianos, esto no puede ser así. Tiene que ser una meditación constante.
Señor, soy salvo por gracia. Fuera de ti, yo era un hijo de la ira que seguía mi propio camino. Sin embargo, tú interviniste y me salvaste. Cuando tenemos esa postura constante, el querer complacer a Dios, queremos complacer a Dios, obviamente. Cuando tenemos una postura de arrepentimiento, queremos complacer a Dios, vivir bajo sus mandamientos, tenemos compasión por aquellas personas en nuestras vidas que no conocen de esa gracia y que no conocen de este poder y que están caminando hacia el 2021 muertos y sin reservas, sin esperanzas. ¿Es esta la postura de tu vida? ¿Necesitas ser constante? Despierta y di, Señor, soy tu hijo. No me merezco esto. Ayúdame a vivir de una manera que honre tu nombre y que reconozca tu gracia para mí. Personas no creyentes, ¿qué piensan del cristianismo? ¿Por qué estáis escuchando esto ahora mismo? ¿Por qué estás aquí? Al entrar ahora en un nuevo año, ¿crees que pasar página es suficiente para el cambio, que quieres en tu vida? ¿Sigues mirando tu propia debilidad y sin embargo confiando en tu poder? ¿Sigues viviendo el cristianismo como un medio para añadir a tu repertorio de herramientas de automejora para ser mejor persona? Arrepiéntete. El reino de los cielos está cerca. El hacha la tiene en la mano. El haz la tiene en la mano y limpiará la era. Y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en el fuego inextinguible. No tienes que afrontar que puedes confiar en Cristo. Eso es realmente lo que Juan está comunicando a través de esta intensidad de la imagen. Imagina una vida llena del poder de Dios. Si eres cristiano, has olvidado el sabor de ese poder en tu salvación al renacer en Cristo. Imagina el poder de Dios no trabajando contra ti, sino a favor de ti. Deja que el poder de Dios te consuma. Deja que te haga volver y que te mantenga en arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, nos sentimos humillados por tu gracia. Somos tus hijos. Nos hemos rebelado contra tu gobierno y nos hemos rebelado contra tu propio gobierno, Señor. Podemos mirar a los cielos y dentro de nosotros mismos y saber que hay un Creador. Sin embargo, hemos suprimido esta verdad en nuestras vidas. Incluso aquellos de nosotros que tú ya has salvado, Señor, nos hemos rebelado contra tu poder. Señor, tú eres misericordioso con nosotros. Estás sufriendo por mucho tiempo con tu amor hacia nosotros. Eres firme en formas que nosotros no somos firmes. Señor, ayúdanos a llevar vidas de verdadera acción de gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos disfrutar de la libertad, del ardor de la santificación que tenemos. Y Señor, ten compasión verdadera de este año que viene por aquellos de nosotros, estos vecinos nuestros alrededor nuestra que están sufriendo, que no tienen esperanza, que están luchando contra el pecado en sus corazones, que están agobiados por la culpa y avergonzados por la vergüenza de su pecado y no saben cómo lidiar con él. Señor, permítenos ser el medio por el cual introduzcas a otros de tu poder. Oro esto en el nombre de Jesucristo. Amén.